Bueno, pues llegamos ya a la quinta mesa, esta jornada tan larga que llevamos. Vamos a tener 3 ponencias online, van a ser las 3 online. Es bastante internacional, en línea de la mesa anterior. Y vamos a empezar con, bueno, hay 2 ponencias que nos presenta el mismo grupo de gente, pero en este caso va a empezar Carlos Díaz-Caro y el título es ¿Influyen los sesgos conductuales en la cooperación económica? Una aproximación a través del juego de los bienes públicos para España y Ecuador. Así que, Carlos, tienes 15 minutos. Cuando quieras puedes empezar. Bien, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Un segundín que no te oímos. ¿No? Hola. Un momentito, Carlos. Sí. Carlos, ahora, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bien. Ahora sí. Estupendo. Muchísimas gracias. En primer lugar, disculpar por no poder asistir presencialmente en el día de hoy. Por problemas de agenda no he podido cuadrar las fechas y asistir, me hubiera encantado. Y en segundo lugar, bueno, pues disculpar también por la reorganización de las presentaciones que hemos considerado más adecuadas y con el permiso de la organización, pues comienzo yo dando una idea general del trabajo que hemos realizado. Ya la segunda va directamente a los resultados, teniendo en cuenta que en esta primera vamos a dar un abanico general del trabajo, ¿de acuerdo? Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí. Un segundito. ¿Se ve, no? Bien. Dale a presentar para que se vea bien. Sí, ahora, ¿no? ¿Se ve ya? Carlos, prueba a compartir pantalla completa, en vez de solamente el PowerPoint, por favor. Voy. Vale. Ahora se debería de ver. ¿Se ve? Sí, ahora, ¿no? Bien, bueno. La primera comunicación se denomina influyen los sesgos conductuales en la cooperación económica a través del juego de los bienes públicos. Disculpen un momento. ¿Se ve la presentación? No, ahora, perdón. Perdona. La primera presentación, bueno, pues se denomina influyen los sesgos conductuales en la cooperación económica. Perdón. Una aproximación a través del juego de los bienes públicos para España y Portugal ha sido realizada por 2 compañeros de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Ecuador, que son Armenio Pérez Martínez y Amaira Rodríguez Fernández, y bueno, por la compañera Bea Crespo Cebada y por mí mismo, Carlos Díaz-Caro. Bueno, esta presentación se circunscribe dentro de los trabajos de justicia empresarial, que lo que tratan es de analizar de alguna manera la cooperación entre los agentes económicos, en el que existe una extensa literatura, desde el juego del ultimátum, un juego de dictador o incluso el juego del castigo. Estos han sido todos evaluados a nivel internacional con similitud de resultados, bajo los supuestos económicos, bueno, de la racionalidad y el egoísmo, en la que la teoría de juegos pues, influye de forma notable en estos juegos y disponen que esta cooperación, bueno, pues será la menor cantidad posible bajo los supuestos que se establecen en cada uno de los juegos.
Hay una ampliación a este tipo de juegos de cooperación en el que, bueno, pues el autor notable Paul Samuelson, que establece el juego de los bienes públicos. Este juego trata de, bueno, pues de identificar esa cooperación a través de juegos aplicándolo a los bienes públicos, que como tenéis ahí y se puede denominar, básicamente es aquel en el que todo el mundo puede consumir sin que ello disminuya el consumo de los demás y cuyo consumo es imposible privar a los consumidores. El ejemplo más son los fuegos artificiales. En este sentido, bueno, pues se plantea que quién estaría dispuesto a pagar por ellos si se pueden consumir gratis, ¿no? En este caso, bueno, pues la economía conductual, a través de toda la literatura mencionada, pues ha puesto de manifiesto que no se cumplen esos establecimientos de racionalidad y egoísmo económico, y se ve claramente ejemplos como las donaciones a ONG, los trabajos de voluntariado, las personas que quieran cooperar y que no reciban nada por su propio interés, ¿no? En este sentido, bueno, pues el objetivo del trabajo es analizar la disposición a cooperar de las personas y cómo los sesgos pueden influir en la conducta en diferentes regiones como son Ecuador y España. En este sentido, bueno, pues la aportación que realizamos en el experimento o juego es de los bienes públicos es incluir ese efecto de los sesgos conductuales y la diferenciación o comparación a nivel internacional en dos países como es España y Portugal. Para el que no conozca el juego original, bueno, pues el juego original consta de varias fases en las que se invitan inicialmente en ese artículo a 10 personas, ¿no? Y se les entrega 5 billetes de $1 y se les pregunta cuánto está dispuesto a contribuir al bien común en un sobre anónimo, de forma que no puedan estar influenciados por las opiniones de los demás jugadores, ¿no? Y en este caso, todo aquello que se incluya en el sobre se duplica y se divide en partes iguales entre todos los jugadores. Aquí tenemos un ejemplo gráfico porque tuviéramos 5 personas, cada uno de ellos mete una cantidad diferente en el sobre. La primera persona puede meter, por ejemplo, 5 euros, la segunda 2, la tercera 3 euros, la cuarta 4 euros y la quinta 8 euros, ¿no? La suma de todas estas aportaciones son 22 euros y bajo el supuesto de que se duplique hacia 44 euros por 2 esa cantidad, bueno, pues cada uno recibiría una parte igualitaria de esos 44 euros. Son 8,8 euros cada uno, ¿no? De esta forma, bueno, pues la racionalidad te diría que no cooperase, pero bueno, la solución óptima nos llevaría a cooperar porque obtendríamos la máxima cantidad posible de euros. El juego que hemos simulado, ¿de acuerdo?, consta de la aplicación tanto en Ecuador como en España, alumnos. Hay una suficiente y extensa literatura que prueba o refuta la aplicación en estudiantes bajo un escenario controlado en el que los estudiantes, bueno, pues se sientan en libertad total para seleccionar la opción que consideren más adecuada a sus preferencias. Y en este caso hemos simulado el juego bajo 8 escenarios. En el primer escenario se les pregunta acerca de cuánto estarían dispuestos a donar si se le entregase un billete de 10 euros y se le multiplicase, en este caso, la donación por 2. Un segundo escenario en el que fueran por 50 euros, se multiplicasen por 2, 100 euros, 500 euros y se multiplica por 2 lo que se acumula para el bote o el bien común, ¿no? Y luego, para analizar un poco el efecto multiplicativo, pues también se ha tenido el mismo caso, las mismas cantidades, pero multiplicando por 4 la devolución. Para analizar de alguna manera cómo influyen los sesgos conductuales, le hemos preguntado ciertas cuestiones de test para evaluar los 3 sesgos conductuales: el exceso de confianza, el autocontrol y el status quo, en el que a partir de ahí se ha generado una variable para aproximar esos 3 sesgos conductuales y tratar de explicar con estos sesgos conductuales el comportamiento global de la donación, ¿no?, bajo esos 8 escenarios. Bien, en cuanto a los resultados, pues gráficamente tenéis aquí 2 gráficos, uno para Ecuador y otro para España.
En esta primera son los resultados de otorgar 10 euros y multiplicar por 2 la opción, el bote. Y como se puede apreciar, bueno, pues hay diferentes comportamientos. Como veis, en el caso de Ecuador, se va acumulando o hay una progresión para destacar el mayor porcentaje de estudiantes que donan el máximo de la cantidad que se le ofrece, mientras que en España, bueno, pues el comportamiento es más egoísta, ¿no? Más racional. Aunque si bien también hay un porcentaje relevante que donaría los 10 euros, pero aquí ya se muestra la primera diferencia en cuanto a las dos regiones. Si incrementamos a 50 euros, bueno, ligeramente cambia los resultados. En Ecuador, bueno, pues se distribuyen más igualitariamente, cae el peso de los que donan la mayor cantidad posible, por tanto aquí podríamos observar que hay un efecto de la cantidad que se pone en juego. Y en España igualmente ya se polariza los resultados, ¿de acuerdo? En Ecuador hay una distribución más igualitaria en prácticamente no donar nada, donar una cantidad media, donar la cantidad máxima, y en España está más polarizado el resultado. Cuando incrementamos nuevamente a 100 euros, bueno, pues los resultados se van equilibrando más en Ecuador y en España también se van distribuyendo más de forma similar. Y en el caso ya de los 500 euros, cuando ya hablamos de cantidades mayores, de cantidades mayores, está mal ahí la indicación, el resultado ya cambia por completo, de forma que tanto en Ecuador como España, si nos fijamos, pues se llevan a cabo comportamientos más egoístas, más racionales, ¿de acuerdo? Acumulándose la mayor porcentaje de alumnos o respuestas de los alumnos, de estos estudiantes, en donar menores cantidades que en comparación a donar grandes cantidades, tanto para España como para Ecuador, y se achica la distribución, ¿no? Los valores medios bajan por completo. En este caso, bueno, pues resulta llamativo que a mayor cantidad, mayor efecto de esa racionalidad o ese egoísmo, ¿no? Los resultados para los 500, para las mismas dotaciones de euros multiplicados por 4, lo que hacen es incrementar estos resultados. Y en el caso del efecto de los sesgos, bueno, pues aquí tenemos, lo que hemos hecho es una regresión de estos 3 sesgos para ver si influyen en las diferentes simulaciones o escenarios, ¿no? En rojo están los resultados que no salen significativos, salvo para el caso de la multiplicación por 4, en el que ahí ya sí que el sesgo del status quo sale significativo, tanto para 10 euros como para 50 y 100 y 500, y el efecto es negativo. Por tanto, lo que nos está indicando es que a cantidades mayores, evidentemente, el quedarnos unos como estamos, es decir, no contribuir en ninguna cantidad o en una cantidad muy pequeña, nos influye de forma determinante, o al menos bastante determinante, a la hora de donar. Y en el caso de multiplicar por 4, todavía es mayor el efecto, ¿no? En este sentido, bueno, pues vemos que estos sesgos, pues el de confianza y autocontrol no ejercen una influencia significativa, y el del status quo sí. Como principales resultados, bueno, pues concluimos que los resultados demuestran que no son los esperados por la teoría económica tradicional, sino que influye esta rama nueva o esta línea de la economía conductual en los resultados, y sobre todo visto por ese sesgo, en este caso, del status quo. Existe heterogeneidad a nivel internacional, es decir, a nivel de país hay diferencias, y ahí podríamos incluir que podría haber factores como culturales, políticos, incluso temas educativos que pueden influir en esas respuestas. Los otros 2 sesgos, bueno, pues no son significativos, y ahí nos influye o nos determina una nueva línea de estudio, que es incluir más sesgos para poder ir analizando estos efectos sobre
la donación de esta cantidad de dinero. Ahora a continuación, bueno, pues Armenio pasará a explicar el segundo de los juegos que hemos tratado y que hemos analizado. Y luego, bueno, si queréis hacer preguntas ahora o luego, como consideréis, ¿de acuerdo? Por mi parte, la presentación de esta primera parte la he acabado. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición luego de las preguntas que consideréis. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, además, por ajustarte también al tiempo. Así que vamos entonces ahora con Armenio Pérez y el título de esta presentación es Somos cooperativos y confiamos en los demás. Estudio comparativo en muestras de universitarios de Ecuador y España. Como dices, es la continuación, ¿no? Otra parte del estudio, así que cuéntanos, Armenio. Buenos días, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí. Gracias, voy a compartir la presentación en un momento. En primer lugar, me uno al agradecimiento de Carlos por darnos la oportunidad de participar en este congreso. Ya este trabajo que estamos presentando también de la unión que genera la SOCEP, y estoy muy contento de haber visto a muchos colegas, a Nerea, que estuvo un momento, y a Jorge Jiménez también, vi a Edgar Lascano. O sea, hemos podido ver a un grupo de colegas y estamos muy felices de poder compartir con todos. Voy a hablar un poquitico en lo que voy compartiendo de lo que estamos enfocados con Carlos y el por qué estamos trabajando en esto. Es importante reconocer que el tema de la cooperación, en el tema de la cooperación hemos avanzado y que ha sido un pilar importante. No sé si se ve la pantalla completa. No. No, deberías compartir el monitor completo. Yeah. Pero sí se vería. Vuelvo a intentarlo. Pantalla completa. Sí, en este momento se ve. ¿Pueden verlo? ¿Vuelve en pantalla completa ahora? A ver. Sí. Bueno, voy a continuar en función del tiempo. También les comento que tengo una situación crítica con el tema de la electricidad y lo que me queda es menos de 30 minutos porque a las 12 debe pasar la electricidad y no quiero perder la oportunidad de compartir con ustedes. En el caso de las conductas de cooperación, como ya es conocido por todos los presentes, ha sido interés desde el punto de vista teórico, práctico, tanto en la economía como en la psicología, como en la política, y nos llamó la atención cuando trabajamos con Carlos ver que en el tema de la biología actualmente se está utilizando también el dilema del prisionero en algunas de sus variedades en el tema de la conducta, el análisis de la conducta en animales no humanos, es decir, en otros animales, sobre todo en palomas, se está utilizando este tipo de investigación que estamos realizando. Por lo tanto, el estudio de la confianza es un tema que ha sido vital. En el caso de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo ha determinado que uno de los problemas económicos más importantes que hay está relacionado con la influencia de la confianza en las instituciones públicas, las instituciones privadas, en las demás personas, para lograr un desarrollo económico sostenible a lo largo del tiempo. Enfocado en el tema del capital social, que como sabemos está compuesto por la confianza interpersonal, que es el que aborda el dilema del prisionero, que es sobre el que vamos a trabajar, la confianza institucional, que está muy deteriorada en estos momentos, y la confianza en la información que reciben las personas. ¿En las diapositivas? No. Ya. Si las estás pasando, estamos viendo la portada. Ya, no, pero es que no funciona avanzar. O sea, la presentación es un poquito más corta. Vale, vale. Estamos bien, yo ahorita le paso. Yo sí puedo ver la pantalla cómo vamos. Vale. Entonces, comentaba el concepto de confianza, que tiene mucho que ver con el tema de la cooperación. Es un concepto que es polisémico, que ha basado o está enfocada tanto en los juicios,
como en la parte que más nos interesaba a nosotros en esta investigación con el equipo de la Universidad de Extremadura, que es con la probabilidad de que ocurra un determinado comportamiento. Hemos investigado y estamos viendo que incluso con el tema de la reciprocidad que investigó Robert Cialdini, también existe un vínculo, una relación muy importante. El objetivo que nos hemos propuesto con la presente investigación está relacionado con el hecho de analizar el comportamiento en términos de cooperación de agentes económicos a partir de la aplicación del dilema del prisionero en muestras de estudiantes ecuatorianos y españoles. Aquí, confirmando lo que nos decía Carlos Díaz, el doctor Carlos Díaz, los análisis los hicimos independientes, es decir, aunque verán que las conclusiones que arribamos con los dos juegos son similares, en caso de que él planteaba del comportamiento en Ecuador, del comportamiento en España, sí nos enfocamos en que los análisis los hicimos independientes para evitar determinados sesgos, es decir, hará 2 o 3 semanas que estamos compartiendo los resultados de los estudios ya desde el punto de vista comparado. La muestra, la población y la muestra que se utilizó es una cantidad de estudiantes universitarios que participaron de la Universidad de Extremadura. En total participaron 114 estudiantes, mientras que de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte Guayaquil participaron 133 estudiantes. En total fueron 147 estudiantes de ambos países. Antes de pasar a explicar ya concretamente los resultados, nos preferíamos no detenernos a explicar qué es el dilema del prisionero. Sin duda, el dilema del prisionero es uno de los juegos dentro de la teoría de juegos, y valga la redundancia, más conocido, más explicado. Prácticamente uno de los juegos que primero se desarrolló desde la década de 1950 y que trabaja con la diferencia entre lo que puede ser utilizado como estrategia dominante, que es el hecho de confesar para evitar las penas mayores, con lo que sería el equilibrio de Nash, que es el no confesar si las dos partes supieran. Lo que pasa es que este es un juego donde no existe cooperación, no existe contacto, o sea, las personas no conocen qué va a decidir en la otra persona, y por lo tanto normalmente buscar una protección con estos comportamientos egoístas de los cuales hablaba Carlos, pero que nos aleja del óptimo para pretender realmente el resultado más beneficioso para ambas partes. ¿En qué se encontró? ¿Qué pudimos apreciar? Obtuvimos que en el caso del Ecuador, similar a lo que se vio con el otro juego, con el juego de los bienes públicos, en el caso del dilema del prisionero, hubo más personas, hubo más estudiantes que estuvieron a favor de confesar. O sea, preferían confesar más estudiantes, en este caso fue el 66,2%, y en el caso de España, o sea, del contexto de los estudiantes de la Universidad de Extremadura, la muestra de estos estudiantes fue el 43,9%. Aplicamos 4 situaciones. El juego no fue aplicado en su variante iterativa, es decir, no se conocían los resultados de las demás personas, sino se le planteaba el juego y solamente el estudiante elegía el resultado que debía escoger. Es decir, mientras la mayoría de los, o sea, un por ciento importante, las 2/3 partes de los estudiantes ecuatorianos decidían confesar, no llegaba al 50% en el caso de los estudiantes de la Universidad de Extremadura en la primera situación. Las 4 situaciones que se plantearon variaban en el rigor de la condena, es decir, lo que iba aumentando en cada una de estas situaciones era el rigor de la condena, porque también nos interesaba ver si podía haber algún cambio de inflexión, o sea, de que la cantidad de estudiantes, por ejemplo, ecuatorianos, decidieran no confesar si aumentaban las penas. Y a lo largo de las 4 situaciones podrán observar que no se obtuvo ese resultado, o sea, no se logró que los estudiantes ecuatorianos cambiaran su preferencia, como tampoco se logró que los estudiantes españoles o de la Universidad de Extremadura, en este caso, cambiaran su preferencia, con lo cual nos apegamos a las conclusiones que obtuvo en el primer estudio, que obtuvo Carlos, que es que el nivel de confianza va a influir o sea, basado en elementos culturales, educativos, que escapan al alcance de nuestra investigación, porque estamos en la primera parte de este proyecto, que es una investigación de tipo exploratoria. Lo que se hizo utilizando estos 2 juegos y otros sesgos que vienen en una futura investigación, porque tenemos los resultados y los estamos procesando.
¿Qué obtuvimos al final como resultado de la investigación? ¿A dónde quisimos llegar? ¿Qué estamos pensando en lo adelante? O sea, tenemos que consolidar qué efectos tienen en la economía de nuestros países las características culturales que estamos viendo en este comportamiento. O sea, hoy América Latina es un país o sea, un continente, una región geográfica que requiere de grandes esfuerzos para lograr la cooperación, para pretender a un desarrollo mayor. Hoy hay un nivel de desconfianza, hay un nivel de no pretender saber lo que quiere el otro y no contar con el otro en mis decisiones, sino buscar decisiones que sean más bien egoístas, como ha planteado Carlos. Y ahí estamos entonces en el análisis comparado de los resultados que estamos viendo entre nuestras investigaciones. A futuro, ya nosotros hemos hecho en una muestra de estudiantes ecuatorianos, ya que en la propia universidad es una investigación que debe salir pronto, estamos viendo cómo ha influido el tema de la irracionalidad y de la invariancia en las decisiones. ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestros estudiantes, ya esto hablamos prácticamente del contexto ecuatoriano, ante juegos que tienen que ver, por ejemplo, con conducta financiera, con decisiones financieras, no valoran realmente, y aunque el 90% prefiere estar sesgado al presente o preferir los beneficios en el mayor corto plazo, todavía tenemos un grupo de estudiantes que prefieren recibir la misma cantidad de dinero que recibieran hoy si la reciben en un mes. Como ustedes saben, economistas que están presentes, psicólogos, las personas tienen que preferir el máximo beneficio con el mínimo de tiempo para poder ser lo más racional. Entonces, en otras investigaciones que se están desarrollando, también estamos complementando un poco los hallazgos de estos dos primeros estudios que son iniciales, que son fundacionales con Carlos. Mañana hay una investigación también que se va a presentar en el marco del Congreso, en la última mesa, que en este caso es una comparación con muestra mexicana, canadiense, española y norteamericana, con decisiones de impuestos también. Entonces, por ahí vamos. Yo agradezco, para terminar, a la organización del evento, le agradezco mucho a la SOSEC porque nos está dando oportunidad de poder hacer este tipo de investigaciones con colegas de otros países, y bueno, verlos acá en estos momentos es muy importante. Quiero agradecerles porque estoy casi seguro que no voy a poder terminar la sesión de preguntas y demás, así que si me retiro antes, los dejo en buenas manos porque Carlos puede contestarle todo lo que deseen preguntar. Muchas gracias a todos. Vale, pues si os parece, podemos hacer ahora una sesión de preguntas a estas dos ponencias mientras se conecta. Ya está. Lo digo para que le dé tiempo al medio a contestar, porque si no se tiene que ir. Vale, vamos a hacer las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues esperamos, entonces hacemos preguntas. Fernando, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, sí, estoy acá. Vale, pues ya se ha conectado Fernando, pasamos entonces, te toca ahora hacer la presentación. El título es Aversión a revertir el ranking en adolescentes argentinos de distintos niveles. Perdón, disculpen, yo levanté la mano porque quería hacer una pregunta, si me permiten. Vale, adelante. Fernando, esperamos un segundín para que le dé tiempo a Armenio antes de desconectarse. Adelante. Ok. Ya, mi pregunta era con respecto a la comunicación anterior. Quería saber si ese trabajo lo hicieron como parte de alguna asignatura o de algún estudio como maestría, doctorado, especialidad, o lo hicieron de manera libre, o si lo hicieron de manera institucional, y de dónde surge, ¿no? La idea que me pareció muy interesante. Por favor, si me responden. Gracias. Yo le voy a dar la oportunidad a Carlos. Yo voy a estar aquí, no me voy a ir, pero Carlos es el fundador. Carlos me llamó a trabajar con él y entonces creo que le toca responder esa pregunta a Carlos. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Georgina. A ver, la idea surgió de poner en práctica juegos en el aula, sobre todo para dar conocimiento a los alumnos de la rama de la economía conductual que no se imparte en los estudios de grado, sobre todo de economía. En la mayoría de los sitios no se imparte. En los que tengáis la oportunidad y privilegio de hacerlo, la verdad es que es un privilegio.
Pero en nuestro caso, en la Universidad de Extremadura no se imparte y mi interés sí reside bastante en ello y quería ponerles en práctica estos juegos, sobre todo para que vean las respuestas y vean cómo, bueno, pues hay algo más allá que la teoría económica que en muchos casos aburre. Entonces, bueno, pues busqué los juegos, busqué la literatura y a través de la SOCE que conocí a Armenio y nos pusimos en contacto para poderlo trabajar sin ningún tipo de proyecto y sin ningún tipo de maestría ni detrás ningún trabajo formalizado. Es de forma libre y científica la relación y bueno, el producto está aquí y queríamos relacionar, bueno, pues esas teorías de juegos con los sesgos, porque sí que es cierto que, que estos juegos de teoría de juegos sí se han estudiado con respecto a otros factores de la psicología como la personalidad, pero hasta donde nosotros llegamos los sesgos no estaban tan estudiados como otros factores, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues queríamos indagar a ver qué nos íbamos encontrando y qué íbamos obteniendo. Gracias, Carlos. Nada. Comentarte solamente que además de lo que te plantea Carlos, ya sí nos proponemos otras metas, ¿no? Ya estamos en el momento de los papers, de estos 2 puntos que viste, estamos trabajando con los papers y sí planteándonos otra versión de lo que queremos hacer, porque también nos dimos cuenta que nos faltaron cosas, o sea, no incluimos variables como género, no incluimos ingresos, o sea, tenemos ya que sentarnos y pensarlo un poquito mejor, que sabe que si fuera para un proyecto académico quizás hubiésemos tenido en cuenta otras cosas, pero lo hicimos así como Carlos contó. Gracias, Eugenia. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces ahora con Fernando y luego si surgen más preguntas, pues ya las juntamos, ¿vale? Fernando, cuando quieras. Perfecto. Bueno, entiendo que están viendo mi pantalla ahora, ¿no? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quería agradecer a todos los organizadores la oportunidad de estar presentando hoy en el Congreso. El trabajo que voy a estar exponiendo se titula Aversión a revertir el ranking en adolescentes argentinos de distinto nivel socioeconómico. Es un trabajo que realizamos en el marco de mi proyecto de doctorado en psicología junto a mis directores o supervisores, la doctora Luz González Gadea y el doctor Esteban Freidin. Bien, comencemos. ¿Qué es la aversión a revertir el ranking o ARR? Como muchos de los presentes aquí sabrán, hay preferencias sociales respecto a la distribución de recursos muy conocidos y ampliamente estudiados, como pueden ser la aversión a la desigualdad o la aversión al daño. En esta oportunidad vengo a hablar de esta preferencia que la podemos describir como la preferencia por redistribuciones de recursos que evitan revertir jerarquías preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la persona que tiene más recursos mantenga ese estatus al realizarse una determinada transferencia o redistribución con otra persona. Ahora mostraré algunos ejemplos para que quede más claro esto. Pero este fenómeno, que ha sido descrito recientemente, ya ha sido replicado con éxito en niños y adultos de diversas culturas, utilizando una variante del juego del dictador llamada juego del dictador desinteresado. ¿En qué consiste este juego? Aquí les traigo ejemplos del estudio original, el primer trabajo en describir este fenómeno. Básicamente, los participantes en el rol de dictadores se les presentaban distintos escenarios o situaciones, 4 tipos distintos. Yo aquí les muestro ejemplos de 2 tipos de escenarios. En cada uno de ellos, lo que debían hacer es decidir si aceptar o no una determinada transferencia de recursos desde el individuo A hacia el individuo B. Como vemos en estos casos, el individuo A siempre era quien tenía mayor cantidad de recursos, mientras que el individuo B siempre era quien tenía menos cantidad de recursos. En todos los tipos de escenarios, aceptar la transferencia siempre implicaba disminuir la desigualdad,
pero como podrán ver aquí, en los escenarios tipo 1, hacer la transferencia también conllevaba que se revierta el ranking o la jerarquía, es decir, quien tenía más recursos originalmente pasara a tener menos cantidad de recursos. Como vemos en el escenario tipo 1, si se realizara la transferencia, la persona B pasaría a tener, en este caso, 3 yenes, mientras que el individuo A quedaría con 2 yenes. Bien, ¿cómo es que llegan a describir o postular la existencia del fenómeno? Básicamente porque encuentran que las personas tienden a, como vemos aquí en el gráfico, que podemos observar los porcentajes de rechazo de los distintos tipos de escenarios, podemos ver que las personas, en el escenario tipo 1, que es el escenario de reversión de ranking, aproximadamente el 55% de las decisiones fueron rechazos, o sea, las personas decidieron no realizar la transferencia, mientras que en los otros 3 tipos de escenarios este número osciló entre un 20 y 30%. Entonces, a partir de estos resultados, dados los controles que implementan, porque cada uno de estos tipos de escenarios controlaban distintos aspectos como la desigualdad inicial, la desigualdad final o el monto de la transferencia. Entonces, a partir de estos resultados, los autores postulan la existencia de esta preferencia, dado que este patrón de preferencias no puede explicarse por ningún mecanismo conocido hasta el momento por sí solo. O sea, no podría explicarse solo por aversión a la desigualdad, ni únicamente por una preferencia por el status quo, etc. Ahora bien, se ha encontrado también evidencia que sugiere que este es un fenómeno sensible al nivel socioeconómico, pero aún muy poco se sabe sobre cómo se desarrolla este fenómeno y qué factores individuales y sociales se asocian a esta preferencia. Y además aún no se han realizado estudios en adolescentes. Como les comentaba, ya se han realizado estudios en niños y en adultos, pero no en población adolescente. Entonces, nosotros realizamos 2 estudios. En el primero, lo que nos propusimos fue replicar el fenómeno en una muestra de adolescentes de distinto nivel socioeconómico. Y en el estudio 2, a raíz de los resultados que obtuvimos en el estudio 1, nos propusimos explorar qué variables psicosociales podrían mediar el efecto del nivel socioeconómico sobre la ARR, que es lo que ahora en un momento les voy a estar mostrando en los resultados. Pasando a la metodología, bueno, en primer lugar podemos decir que los datos los recolectamos en un evento de divulgación científica llamado Semana del Cerebro, que se realizó en la Universidad de San Andrés y del cual participaban escuelas o colegios de educación media o secundaria de Buenos Aires. Este evento se realizó tanto el año pasado como este año, que fueron los años en los que hicimos los estudios respectivamente. ¿En qué consistía? Básicamente que los estudiantes de estos distintos colegios venían a la universidad a participar de diversas actividades y charlas. Como pueden ver, en ambos años el tamaño muestral que obtuvimos fue bastante similar. También lo fue la proporción de género que obtuvimos en ambos casos. Lo que quiero destacar particularmente de estos datos es esto del tipo de colegio, que en la edición del año pasado, es decir, en el estudio 1, vinieron tantos colegios de gestión privada como colegios subvencionados, que entiendo que el equivalente para España serían colegios concertados, es decir, con financiamiento público. Y esto es importante porque el tipo de colegio para el estudio 1 lo tomamos como indicador o proxy o medida indirecta de nivel socioeconómico. Para el estudio número 2 solo vinieron colegios privados. Esperábamos que vinieran también colegios subvencionados, pero solo asistieron colegios de gestión privada. De todas formas, para este segundo estudio incluimos otras medidas de nivel socioeconómico. Como pueden ver en la tabla, incluimos también una medida de nivel socioeconómico subjetivo y algunas medidas de nivel socioeconómico objetivo, como el nivel educativo de los padres y la ocupación de los padres.
aunque aún así, como pueden ver, la muestra fue muy homogénea en cuanto a nivel socioeconómico en este estudio y tendió a ser de nivel socioeconómico alto, lo cual fue un problema, ya veremos por qué. Pasando al procedimiento, los estudiantes llegaban a la universidad y antes de partir a las distintas actividades o a escuchar una charla, se les entregaba el protocolo que se respondía en lápiz y papel. En ambos estudios, los participantes debían responder 4 escenarios de este juego del dictador desinteresado. Aquí les traigo ejemplos de los escenarios que tomamos en cada caso, ejemplos del escenario tipo 1 y tipo 2, adaptados del estudio original de CIE. Como podrán ver, el escenario tipo 1, de nuevo, es el que revierte. En el escenario 2 estamos hablando de un escenario en el que hacer la transferencia igualmente implica que se preserve el ranking. Verán también que adaptamos los montos en el estudio 2 con respecto al estudio 1 por la situación económica de Argentina y el proceso inflacionario que estamos viviendo. Nos pareció que era algo necesario para que los escenarios siguieran siendo sensibles al contexto actual. Además de estos escenarios, en cada estudio incluimos algunas preguntas apuntadas a estudiar diversas variables psicosociales que creíamos que podían estar relacionadas con la expresión de ARR. Para el estudio 1, por ejemplo, incluimos una pregunta acerca de cuán justo consideraban el azar como forma de distribuir recursos. Con respecto a esto, es importante mencionar que tanto en nuestro estudio como en el estudio original, en la consigna se explicitaba a los participantes que la distribución inicial en cada escenario había sido determinada por azar. Y esto también es relevante a la luz de estudios posteriores que muestran que la expresión de la versión revertida del ranking puede variar dependiendo de cuán justa se considera que es la metodología, digamos, por la cual se produce esa distribución de recursos o desigualdad. También incluimos una pregunta apuntada a medir el grado de acuerdo con el uso de impuestos para fines redistributivos y una pregunta indagando el grado de acuerdo con la afirmación el éxito en la vida depende principalmente del esfuerzo personal. Estas últimas 2 preguntas eran escalas Likert. Esta última pregunta apuntada también a medir en cierta forma el grado de creencia o preferencia por el mérito, si se quiere. Con respecto al estudio 2, incluimos otras preguntas. Quiero enfatizar particularmente las que vemos aquí en la diapositiva, que eran preguntas apuntadas a profundizar sobre cómo fue el proceso de toma de decisión de los participantes, específicamente en el escenario de reversión de ranking, es decir, en el escenario tipo 1. Esta pregunta de identificación refiere a si al momento de tomar la decisión en ese escenario se sintieron más identificados con el individuo con mayor cantidad de recursos, es decir, el individuo A o el individuo B, o si se sintieron más identificados con un tercero desinteresado, que en definitiva sería el rol que tenían en el juego. También incluimos una pregunta indagando si pensaron en algún ejemplo de su vida cotidiana al responder ese escenario y si pensaron o sintieron alguna emoción al responder ese escenario. Bien, pasando ahora a los resultados del estudio 1, podemos decir en primer lugar que replicamos la versión revertida al ranking. Como pueden ver aquí, a la izquierda presento los porcentajes de rechazo del escenario tipo 1 y tipo 2 en nuestro estudio y a la derecha está la comparación con los resultados del estudio original de CIE y colaboradores. Como pueden ver, los porcentajes de rechazo que obtuvimos son muy similares. Y además, en este estudio encontramos diferencias por nivel socioeconómico. En particular, lo que observamos es que los estudiantes de colegio privado fueron más proclives a rechazar la transferencia en el escenario de reversión de ranking que los estudiantes de colegio subvencionado. Y fueron más proclives también a presentar este perfil de versión revertida del ranking que corresponde a aceptar la transferencia siempre y cuando no revierta el ranking, es decir, aceptar en todos los demás escenarios, pero rechazar únicamente en el escenario
tipo 1. Por otro lado, también encontramos diferencias por nivel socioeconómico en las preguntas. Particularmente lo que encontramos es que los adolescentes de colegio privado expresaron mayor desacuerdo con el uso de impuestos para fines redistributivos y también tendieron a percibir más justo el azar que los de colegio subvencionado, como pueden observar en estos gráficos. A la izquierda tienen los resultados para la pregunta sobre el uso de impuestos y a la derecha los resultados para la pregunta sobre el azar. Pero no encontramos que estas preguntas se correlacionen significativamente con la expresión de ARR, o sea, no encontramos diferencias en este aspecto en ARR. Pasando al estudio 2, nuevamente replicamos ARR, aquí les muestro los porcentajes de rechazo para los 4 tipos de escenarios, pero en este caso obtuvimos una baja variabilidad en nivel socioeconómico, lo cual dificultó poder detectar diferencias por nivel socioeconómico en esta preferencia y también testear las distintas hipótesis que teníamos para las preguntas que incluimos. No obstante, sí observamos una tendencia que sugiere que la identificación con los distintos individuos del juego del dictador desinteresado podría mediar esta relación entre nivel socioeconómico y ARR. Aquí ejemplifico esto con la variable nivel educativo de la madre y podemos ver cómo a mayor nivel educativo, es decir, a mayor nivel socioeconómico, crece la identificación con el individuo A, que recuerden que es el individuo con mayor cantidad de recursos, y decrece la identificación con el individuo B, es decir, el individuo con menor cantidad de recursos. Y si vamos a ver también la identificación según la decisión que se tomó en el escenario tipo 1, podemos ver que los que rechazan mayoritariamente reportaron haberse sentido identificados con el individuo A, en segundo lugar con lo que sería el individuo C, es decir, con el rol de tercero, y por último con el individuo B, mientras que quienes aceptaron la transferencia, quienes aceptaron hacer la transferencia, es decir, quienes aceptaron revertir el ranking, se sintieron identificados mayoritariamente con el rol de tercero desinteresado, en segundo lugar con B y en primero con el individuo A. Ahora, para ir concluyendo, una breve recapitulación, podemos decir que replicamos ARR en ambos estudios. En el caso del estudio 1, encontramos diferencias por nivel socioeconómico en la expresión de esta preferencia en adolescentes, pero no encontramos que ésta se asocie a ninguna preferencia por un principio de justicia en particular, como puede ser el mérito o la equidad. En cuanto al estudio 2, como les decía, observamos una tendencia que sugiere que la identificación de los participantes con el individuo de mayor o menor dotación inicial en el juego podría mediar en la relación entre el nivel socioeconómico y ARR. No obstante, la muestra de este segundo estudio mostró una escasa variabilidad en nivel socioeconómico como para poder concluir esto con certeza. Así que futuros estudios, y ya un tercer estudio que estamos planeando realizar, que va a ser enteramente online, con una muestra online. La idea es profundizar en la caracterización del fenómeno, seguir indagando variables que hipotetizamos que pueden estar asociadas al fenómeno, con la idea de poder esta vez sí obtener una muestra de nivel socioeconómico más heterogéneo, para comprender, bueno, qué aspectos del mismo podrían explicar o asociarse a la ARR. Y antes de concluir, me gustaría también mencionar otra alternativa que estamos evaluando, que tiene que ver con teoría prospectiva. Precisamente lo que estamos evaluando hacer en un futuro es testear una hipótesis alternativa que plantean 6 colaboradores en el estudio original, que ellos sugieren básicamente que el patrón de preferencias observado podría explicarse por una suerte de teoría prospectiva de terceros, si se quiere, o third party prospect theory, que implicaría una combinación de 3 mecanismos: preferencia por el estatus relativo, aversión a las pérdidas y maximización del bienestar social. Resumidamente,
esta explicación asume que la pérdida de ranking tiene un impacto negativo mayor que una ganancia equivalente, en línea con lo que plantea la teoría prospectiva, que esta desutilidad por la pérdida de ranking sería considerada tanto cuando concierne el ranking propio como el ranking de terceros, y que por una preferencia por la maximización del bienestar social, en decisiones que solo afectan a terceros, igualmente un individuo, un agente evitaría revertir el ranking para maximizar la utilidad general. Los autores del estudio descartan esta hipótesis por ser menos parsimoniosa que la existencia de un mecanismo de aversión a revertir el ranking, pero bueno, sabemos que no necesariamente porque sea parsimoniosa quiere decir que sea la explicación correcta, con lo cual es una idea que también estamos evaluando testear, requiere por ahí un poco mayor reflexión, pero bueno, no quería dejar de mencionarla, dado a quien estamos homenajeando en este congreso. Pero eso sería todo lo que tenía para presentarles hoy. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo a disposición por cualquier consulta o comentario que haya. Así que gracias. Pues muchas gracias, Fernando. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo sí tengo una... Bueno, yo quisiera, perdón, yo quisiera hacer una pregunta a Fernando, si me permite. Sí, adelante. Fernando, mi pregunta es ¿por qué eligieron una muestra de adolescentes y por qué no una muestra de personas adultas o personas más involucradas con el tema de la economía, ¿no? Como, bueno, los adolescentes no tienen un ingreso, una economía independiente, los adultos sí. Entonces, esa es mi pregunta, ¿por qué tomaron esta muestra, no? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, hay varias razones ahí por las que tomamos una nueva muestra de adolescentes. Por un lado estaba esta motivación que mencionaba respecto a que bueno, es un fenómeno que ya se ha estudiado tanto en niños como en adultos, pero aún no se habían realizado estudios con adolescentes, entonces creíamos que podía ser algo relevante en ese aspecto. También estaba, obviamente, la cuestión de la accesibilidad, es decir, este evento era con muestras de adolescentes de colegios secundarios, entonces, bueno, sabiendo que estaba esa oportunidad, lógicamente, también se explica por eso por qué lo realizamos en adolescentes. De todas maneras, con respecto a la cuestión económica, es cierto que lógicamente no tenían ingresos, no viven no tienen ingresos económicos los adolescentes, pero sí me parece importante mencionar que este juego del dictador justamente se llama desinteresado porque no afecta en ninguna manera las ganancias o recursos de los participantes. Es decir, son decisiones desinteresadas en ese aspecto. De todas maneras, no lo mencioné cuando expliqué cómo se realizó el estudio original, pero en este estudio realizan 100 colaboradores, estudian el fenómeno en niños de entre 3 y 10 años, y aún así encuentran que a partir de los 7 u 8 años se empieza a expresar esta preferencia, es decir, entre niños de entre 3 y 6 años, lo que se ve es una muy fuerte aversión a la desigualdad, es decir, los niños siempre van a intentar disminuir la desigualdad, pero sí a partir de los 7, 8 años empiezan a mostrar una preferencia similar a la que muestran los adultos en este aspecto, es decir, aceptan, obviamente estamos hablando de un porcentaje de la muestra, no es
no todos expresan la misma preferencia, pero sí se empieza a detectar el mismo patrón que se detecta en población de adultos a partir de niños de 7 u 8 años. Espero. Gracias, muy bien, gracias, Fernando. Yo tenía también ahí un comentario, Fernando, y es, aparte del nivel socioeconómico que estáis teniendo en cuenta y midiéndolo, y la idea de que un año solamente acudieran adolescentes de colegios privados, y ya os dificulta a lo mejor un poco, pero incluso el año que fueron también los estudiantes de colegios subvencionados, están yendo a la universidad, con lo cual ya también estás partiendo de que hay un sesgo de gente que está acudiendo a continuar los estudios en la universidad, con lo cual ya hay un condicionante de nivel socioeconómico de partida, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor tenéis más dificultad por lo que dices, ¿no? Que la muestra acaba siendo muy homogénea. Es más difícil de ver. Sí, con respecto a eso, las invitaciones se hacían directamente a los colegios. Sabemos que el año pasado los colegios que vinieron eran claramente de niveles socioeconómicos distintos. O sea, era en cierta manera el propósito la intención de la universidad, de invitar colegios de distintos niveles socioeconómicos. Entonces, sabemos que había diferencias en ese aspecto. Igualmente, sí es cierto que particularmente los colegios privados, creo yo, que asistieron al evento tanto este año como el año pasado, son de una muestra de un nivel socioeconómico particularmente alto en comparación al promedio de la población en la situación económica actual de Argentina. Ese sí es un aspecto muy cierto con respecto a la muestra. Por eso también un poco la intención es poder salir a reclutar la muestra por fuera del evento, en situaciones por ahí donde sea más probable que encontremos una muestra con un nivel socioeconómico más heterogéneo en cierta medida, algo más representativo de la población general, sí. Pues suerte también, porque la situación que tenéis ahora en las universidades no es la más... Sí, sí, encima, sí. ¿Hay alguna pregunta más, algún comentario? Pues como hace falta que aceleremos un poco, pues muchísimas gracias por las presentaciones que han sido muy interesantes y vamos a avanzar en el calendario, ¿vale? Y ahora es la mesa del colegio de psicología, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego.